Muy buenos días, queridos niños de la Iglesia Bíblica Bautista El Bosque. Un nuevo día, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones que nos da. Niños, estamos de fiesta. Es el aniversario de nuestra iglesia. Cumplimos 61 años, niños. Qué lindo nuestro Señor para bendecirnos durante 61 años. Nuestra iglesia sigue caminando. Aunque las circunstancias se presentan muchas veces difíciles, el Señor ha fortalecido a su iglesia y cada día crece más y más. Así es que agradezcamos a Dios por ello. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has protegido y nos has cuidado, Señor. Te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo, Padre. Síguenos cuidando, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Padre Celestial. Te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén, niños. La historia de esta semana es muy bonita, niños, porque se trata acerca de la creación de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene su historia y empieza en el corazón de un hombre que está muy lejos, que estaba muy lejos, estaba por los Estados Unidos. Este hombre se llamaba Rudy Johnson. Este pastor sintió en su corazón una necesidad y un amor de venir acá al Perú, niños. Él quería compartir su fe. Y el Señor quemaba su corazón para que él viniera. Y él vino, niños. Un día agarró a su familia y se vinieron todos juntos aquí al Perú. Su primera labor que él hizo fue apoyar en la iglesia del Callao a un pastor. Y él fue ahí y ahí le ayudó a ese pastor a través de la música, ensayando la música, preparando jóvenes para que canten y alaben al Señor, mientras que su esposa Lorraine era la que se encargaba de tocar el órgano y el piano para acompañar a esas voces tan hermosas que el pastor Rudy encontraba. Miren, niños, él vino junto con sus hijos. En ese entonces él tenía 2 hijos todavía no había tenido el tercer hijito, pero él vino acá al Perú y tuvo su tercer hijo. El nombre de sus hijitos el mayor es Rosel. Su hijita, la segunda, se llama Janet. Y el ultimito se llama Kevin. Así es que ellos son los 3 hijos de nuestro pastor fundador de la Iglesia del Bosque. ¿Cómo hizo para poder construir ese edificio tan grande? Niños, el Señor fue bondadoso con él. ¿Saben qué es lo que hizo? Primero apoyó la Iglesia del Callao. Y la iglesia del Callao tenía conexiones también con otras iglesias bautistas, a la vez se comunicaban porque compartían muchas actividades, todas las iglesias bautistas parecidas. Entonces siempre hacían campamentos y reuniones donde se juntaban cada cierto tiempo todas las iglesias. El pastor sintió en su corazón volantear el RIMAC, niños. Anhelaba que el RIMAC conozca de Dios, conozca de su fe de él, y pidió al pastor que lo apoyara con la iglesia, con los jóvenes de la iglesia, para poder repartir 6,000 folletos por todo el RIMAC. Y no solamente lo apoyó la iglesia del Callao, niños, también lo apoyó la iglesia del distrito de La Victoria y también lo apoyó la iglesia del distrito de Tahuantinsuyo. Ellos fueron generosos y apoyaron al pastor con su juventud para poder volantear toda la zona del RIMAC. ¿Y saben qué, niños? Tuvo acogida. Hubo mucha gente que se quería congregar y se vio obligado el pastor a conseguir un local en la calle 5 de la Florida, un local donde podía reunirse con todas esas personas que habían aceptado el volantito y habían aceptado a querer reunirse con él, con el pastor, para que aprendan acerca de la palabra de Dios. Pero eran 186 personas y ya no cabían tanto en el local. El local era pequeño y se vieron forzados a conseguir un local más grande. ¿Y saben qué hicieron, niños? Compraron un área de terreno en la cuadra 7 de la avenida Mancáis. Compraron un área y ahí edificaron en toda la esquina la Iglesia Bíblica Bautista del Bosque, niños. Miren, era chiquito, solamente era una esquinita, pensando que era un poco más grande que el local que tenían. Pero ¿saben qué, niños? Ese local estaba hecho para 500 personas. Pero vinieron más de 500 personas, niños, y se vieron obligados a seguir comprando los terrenos del costado
para poder hacer un templo más grande. Ese es el templo que ahorita nosotros tenemos, en el cual nos reunimos los domingos y donde también funciona nuestro amado Colegio Bautista. Ese es ese local tan grande y tan inmenso que Dios permitió en su inmenso amor poder construir, niños. El que lo fundó fue el pastor Johnson, y de ahí ya vinieron otros pastores más que fueron comenzando a construir la iglesia y convertirla en lo que ahora es, en ese templo tan grande en el cual nos reunimos muchas personas. Bueno, niños, su esposa, la hermanita Lorey, comienza a crear grupos de música, comienza a poner dúos, comienza a poner tríos, comienza a crear cuartetos, hasta llegar a formar coros dentro de la iglesia. Eran tan famosas, tan bonitas sus alabanzas, que muchas personas se acercaban a escuchar la melodía que de esas voces salían. Y así, de esa manera también pudieron ellos llegar a la iglesia con ese interés de escuchar qué habrá ahí, y escuchaban palabras de Dios y muchos se convertían, niños, al Señor. Qué lindo es nuestro Señor, cómo actúa de diferentes formas. Así, niños. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La iglesia comenzó a crecer. Muchos jóvenes venían, porque ¿saben qué, niños? En la iglesia hacían campamentos de vacaciones. ¿Y cómo hacían los campamentos si no había dinero? ¿Saben qué hacían, niños? Donaban carpas ahí y armaban las carpas alrededor. Había una piscina y alrededor de la piscina armaban las carpas, y eso lo cosían las damas de la iglesia, lo cosían. Una de esas damas era la hermanita Juanita Arce, que era la encargada de cocinar también para los jóvenes en los campamentos, junto con otra hermana también, Cantú. Ellas eran las encargadas de poder cocinarles a los jóvenes para los campamentos. Los campamentos eran una risa, niños. Por Chosica los llevaban por ahí y armaban las carpas alrededor. Había una piscina y alrededor de la piscina armaban las carpas. ¿Saben qué, niños? Después, esa piscina que estaba vacía lo llenaban con agua del río, porque estaban cerquita al río, iban y traían los mismos jóvenes el agua y lo llenaban, y ahí se bañaban y se divertían y hacían competencias. Y ¿saben qué? Eso creaba un compañerismo sano, un compañerismo santo, niños. O sea, no había malicia, no había maldad. Entre ellos se veían mutuamente y se cuidaban y se protegían. Esa era la función de los hermanos de la iglesia, enseñarles a los jóvenes a amarse, a respetarse, a cuidarse entre ellos. Bueno, niños, así fue pasando el tiempo. Como el hermano estaba acá, venían también misioneros del extranjero a apoyar la obra. Y una de esas misioneras vino una vez la hermanita Abigail, una mujer con tanto amor en el corazón que llegaba con mucha facilidad al corazón de los jóvenes, los cuales ellos se sentían muy a gusto porque la hermanita les enseñaba la palabra de Dios con amor. Y ¿saben qué? Creaba también estrategias para poder evangelizar y atraer a los jóvenes, y una de esas eran los campamentos, otras eran los banquetes primaverales, donde venían también los jóvenes a congregarse, donde se repartían cosas muy lindas y se preparaba un programa muy hermoso que atraía a los jóvenes, especialmente para ellos. Y así fue creciendo y creciendo nuestra iglesia, juventud y cantidad de juventud. ¿Y saben qué? Esos jóvenes tuvieron el llamado de Dios, así como lo tuvo el pastor Johnson, también sintieron el llamado. Y muchos de esos jóvenes pidieron inscribirse en el instituto bíblico para prepararse para pastores. Y esos jóvenes niños crecieron, y esos jóvenes se convirtieron en pastores, y ahorita esos jóvenes están sirviendo en diferentes lugares de nuestro Perú, en diferentes países en el extranjero. ¿Por qué? Porque Dios tocó su corazón. Niño, te animo para que tú también dejes que tu corazón sea tocado por nuestro Señor y seas ese siguiente pastor que pueda liderar dentro de la iglesia del bosque, donde sabemos que tú seas el próximo pastor de la iglesia. Si te aferras con todo tu corazón y te aferras con toda tu fe a nuestro Señor y dejas que Él actúe dentro de ti. Te animo, niño, para que no dejes. Te animo para que siempre estés positivo y entusiasta de querer tener esa cosa tan linda de tener el llamado de Dios para pastorear su iglesia. Te animo, joven. Miren, el pastor Rudy fue obediente a la palabra. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Y él, eso fue lo que hizo, niños. ¿Tú estás dispuesto también a obedecer esa palabra? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todas estas semanas vamos a tener especiales acerca de nuestro aniversario. Te animo para que sigas conectándote y sepas más de la historia de nuestra amada iglesia, porque este es el comienzo. Aún falta mucho más aprender, que nuestras hermanas nos hemos puesto de acuerdo para poder que ustedes estén informados de toda la hermosa historia de nuestra amada iglesia Bíblica Bautista El Bosque. Así que ya sabes, niños, dónde fue creada la iglesia: en el corazón de un varón, de un misionero que estaba tan lejos y vino acá a sembrar la semilla de la fe. Así es que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por el sentir que tú pusiste en el corazón de tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, por la vida del pastor Rudy Johnson, Señor. Gracias, Señor, porque era tu siervo, Señor. Ahora tú lo tienes, Padre, ahí en tu gloria. Él está contigo, Señor, gozando de su vida eterna, Padre, porque Él fue fiel, Señor, en todo lo que tú, Padre, le mandaste. Gracias, Señor, porque tú tocaste su corazón de tu siervo y permitiste que venga a abrir la obra aquí, Señor, en el Perú. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas que tú, Señor, traes, Señor, paz, tranquilidad, amor, Señor, y unidad, Padre mío. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Te animo, niño, te animo para que tú dejes que el Señor en tu corazón haga la obra misionera, que haga la obra dentro de ti. Gózate, deleítate, que estamos de aniversario. Que Dios te bendiga. Nos vemos. El Dr. Rudy Johnson y su esposa Lorraine fueron aprobados en mayo del 1958 para abrir el país del Perú para el Compañerismo Bíblico Bautista. Llegaron al Perú el 6 de julio de 1960. Durante los próximos 16 años ellos establecieron su primera iglesia y de ella comenzaron 15 misiones que llegaron a ser iglesias. 2 de esas iglesias han tenido una asistencia récord de más de 2,000. En 1965 se estableció el Seminario Bíblico Bautista, que sigue preparando a obreros cristianos hoy. En mayo de 1976, los Johnson regresaron a Miami, Florida, para empezar el Instituto Bíblico Bautista para entrenar a personas de habla hispana en los Estados Unidos para alcanzar a los suyos para Cristo. También establecieron la Iglesia Bíblica Bautista, que hoy en día es una iglesia bilingüe llamada Iglesia Global, pastoreada por su hijo Russell. Durante los años 80 trabajaron con la Oficina de la Misión en Springfield, Missouri. Pasaron la mayoría de su tiempo en conferencias misioneras. Durante esos 3 años lograron recaudar más de $6 millones para misiones. En 1992, Rudy y Lorraine regresaron al Perú a petición del presidente peruano y comenzaron un ministerio de ayudas. Durante su tiempo allí, pastoreó una iglesia enfrente de una de las universidades principales en Lima. Vieron a la congregación crecer de 17 a más de 400 y lograron construir un edificio de 5 pisos. El 5 de julio del año 2000, Dios hizo algo inesperado, llamando a Rudy y Lorraine a una de las ciudades únicas en este mundo, Cusco, Perú. Comenzaron una iglesia en Cusco y luego trasladaron su ministerio a Pisac, un pueblo a unos 30 kilómetros de la ciudad. Fue allí donde abrieron su campamento Tambo de Gozo. Ellos, junto con su equipo, comenzaron un ministerio de deportes en varias escuelas públicas, un programa radial, una escuela primaria bilingüe y fueron anfitriones para muchos grupos y conferencias de entrenamientos para pastores. Su alcance más exitoso fue lo que llamaron Puertas Abiertas. Tuvieron más de 1,000 personas en 5 ocasiones, con una asistencia máxima de 1,519. En octubre de 2010, los Johnson participaron en la celebración del aniversario de 50 años de la primera iglesia que empezaron.
Hubieron varios momentos especiales durante la semana, pero uno de los más destacados fue cuando reconocieron a 44 pastores y varias de sus esposas que habían salido de la iglesia y que ahora estaban sirviendo al Señor alrededor del mundo. Después de salir de Pisac y oficialmente jubilarse como misionero, Rudy pasó sus últimos 3 años enfocando su atención en el cuidado de Lorraine, quien había servido a su lado fielmente todos esos años, pero que ahora sufre de demencia. La pasión de Rudy siempre fue para la obra de Dios alrededor del mundo, y en el último año encontró un proyecto muy allegado a su corazón, ayudando a pastores e iglesias en Venezuela. Carlos Arce, misionero en Venezuela, fue guiado a los pies del Señor por Rudy en el Perú y fue el primer graduado del seminario. Este proyecto volvió a unir a los Johnson con Gail González y su esposo René. Ella fue una misionera soltera que trabajó con ellos por muchos años en el Perú. Hasta el momento, ellos han coordinado con iglesias y han logrado enviar casi 500 cajas de comida, ropa, zapatos, lentes, medicina y mucho más a Venezuela. Mi abuelo amaba a su familia, a la palabra de Dios. Amaba el vivir el propósito que Dios tenía para él e inspirar a iglesias para involucrarse en las misiones, compartiendo el amor de Dios con todos.